Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la leçon 100 de culture française, de notre curso de français débutant, avec el profesor Salvador Ruiz Cerrillo, ¿ok? Bienvenidos a todos a nuestra clase número 5 de nuestro curso de francés para principiantes. El día de hoy vamos a trabajar pues temas que son totalmente culturales. El día de hoy no vamos a ver gramática, tal vez a lo mejor un poco vocabulario, pero bueno, lo importante pues es identificar, ¿no? la importancia que tiene Francia, no solamente como país o como ente geopolítico, sino también como un país que de alguna manera tuvo una influencia, ¿no? Desde su historia, desde toda su situación, nuevamente de monárquica, sí, precisamente, y pues bueno, todo el antecedente que tiene prácticamente como cultura, ¿no? Entonces, sabemos que bueno, la cultura francesa es una de las culturas más vastas en cuestiones de vestigios, en cuestiones de signos culturales, y que bueno, se ha vuelto muy representativa, ¿no? En el mundo a través de sus diferentes manifestaciones artísticas, que son precisamente las que vamos a ver el día de hoy. Y pues bueno, aquí en la portada de la clase, pues bueno, resaltamos algunos signos culturales que resultan muy importantes, ¿verdad? Dentro de lo que es la cultura francesa, que bueno, cuando uno aprende un idioma, no basta con aprender solamente la parte gramatical, sino también tenemos que aprender cultura. Cuando uno aprende un idioma, la parte cultural es la parte, digamos, donde se condensa, ¿no? Precisamente la lengua, ¿sí? No solamente a través de la forma de hablar, sino también a través de la cultura. Bon, on va continuer, vamos a continuar entonces, ok, vamos a empezar, on va commencer. Pourquoi la culture française est très importante, ok? Parce que son histoire, parce que sa position géographique et aussi parce que sa importance en notre pays, ok? Bien, ahí tengo un error gramatical, nada más ahí en la parte de sa importance, es un S con un apóstrofe, sa importance, ok? Ahora, lo importante aquí nada más es identificar, bueno, por qué la cultura francesa ha sido muy importante, ¿no? Su historia. Prácticamente la cultura francesa data de hace miles de años, ¿no? De los galos, provienen de los galos precisamente, donde, bueno, trataron de hacer un asentamiento en lo que hoy se conoce como París, ¿no? Como la isla de París, ¿no? Entonces, el viejo París, donde precisamente era una isla y, bueno, se fue aumentando, este territorio, perdón, fue, digamos, aumentando en cuestiones de dominios a través de los miles de años, convirtiéndose en lo que hoy es, pues bueno, la capital de Francia, y así a su vez, pues bueno, Francia como una república, ¿no? Actualmente como se conoce. Pues bueno, también Francia ha atravesado por diferentes épocas, ¿no? Dentro de su historia, que eso ha hecho también que esta diversidad histórica, pues bueno, permita permear en otros países, ¿no? Tanto, por ejemplo, como en México, vamos a ver un poquito más adelante. México es muy afrancesado, ¿no? Mucha gente desconoce que, bueno, muchas de las bases de nuestros sistemas políticos, de nuestros sistemas educativos y sociales están elaborados en Francia, ¿no? Entonces, históricamente también México ha sido tremendamente influenciado por Francia, ¿no? Bueno, su posición geográfica, pues que pues bueno, el hecho de encontrarse dentro de la zona del Mediterráneo, en la parte central de Europa, pues le permitió tener muchos recursos, ¿no? En cuestiones, recursos naturales, pero también recursos materiales, y la cercanía que tenía pues solamente con otros reinos, ¿no? Como se llamaban en la época antigua. Y bueno, la importancia que tuvo la influencia con otros países, como ya mencionamos en el caso de México, ¿no? Ok. On va continuer, on va commencer la región de la France métropolitaine, ¿ok? Francia se divide en regiones, ¿ok? Francia como tal, lo que es la República Francesa, ¿okay? La República Francesa, tiene en el mundo 21 regiones, ¿ok? Estas regiones se dividen, ¿verdad? En todo lo que es el territorio de Francia, tal cual, como un área política. Ok, donde en Francia vamos a encontrar precisamente estas que tenemos aquí, que son 12, y una más, que es la isla de Corsa, ok, que se encuentra en el mar Mediterráneo. Es una isla que también colinda o es limítrofe con Italia, pero bueno, Corsa también es una isla que pertenece pues a lo que es la República Francesa. Y bueno, Francia, estas son las 13 regiones principales dentro de Francia. Fuera de Francia y en otros lados, pues bueno, sabemos que Francia también
colonizó, ¿verdad?, otros países y bueno, también tiene islas o cuenta con islas alrededor del mundo, ¿no? Que permite pues solamente ampliar hasta lo que se conocen como las 21 regiones de la République Française, ¿ok? Le 21 regiones de la République Française. Y pues bueno, en este mapa que vemos, pues bueno, el mapa, perdón, hace una semejanza como si fuera un hexágono, ¿no? Si ustedes se fijan, más o menos obedece como a una figura de un hexágono, y es por eso que también Francia se le conoce como el hexágono, ¿ok? El hexágono, precisamente como la forma geográfica, ¿no? La forma geométrica que presenta su división política. Nuevamente, por ejemplo, en el caso de París, París se encuentra en la región de Île-de-France, ¿ok? Que está en el norte, ahí es donde se encuentra París. Y casi toda lo que es la parte industrial, ¿no? La parte importante cultural y turística de Francia. Francia es un país que, bueno, económicamente sobrevive del turismo, pero bueno, también tiene otras industrias como en el caso del vino y el caso del queso, ¿no? También, por ejemplo, y claro, industrias de otro tipo. Bon, alors a París, ¿ok? Ahora con París. París es una ciudad que, bueno, como ya les he comentado, es una ciudad que data pues solamente del medievo, sí, es una ciudad que tiene miles de años. Y pues bueno, curiosamente París se empezó a construir de como si fuera una isla muy pequeña, ¿ok? París se divide o tiene un sistema de división que se le llaman arrondissements, ¿ok? Que son como círculos, por así decirlo, o áreas dentro de París o distritos, ¿ok? París tiene 20 arrondissements, 20 arrondissements, ¿ok? Tiene 20 zonas. Prácticamente todo lo que es el centro, pues bueno, parte de lo que es el centro, sería el arrondissement número 1, como ustedes lo pueden ver en la imagen, pero prácticamente todo lo turístico o todo lo más importante en cuestiones de la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, el Sagrado Corazón, Les Invalides, ¿no? El Trocadero y todas estas zonas de París se encuentran dentro de los primeros 8 arrondissements. ¿Sí? Entonces la gente fácilmente tú te puedes mover en metro, ¿no? Dentro de estas 20 regiones, ¿sí? Que prácticamente las líneas del metro de París son muy buenas, son bastante eficientes. Y pues bueno, creo que no es tan caro como en otros países, ¿no? Por ejemplo, como Londres, que la verdad sí el transporte público es bastante caro. No, pero bueno, aquí en París, bueno, tú te puedes mover con un boleto de metro y pues en prácticamente las 20 regiones. Obviamente, mientras más cercano vivas a la región o al arrondissement 1, es más caro todo, ¿sí? Es decir, si tú vives muy cerca de los 8 primeros arrondissements o regiones, es muy caro. La vivienda en París es muy cara. ¿Por qué? Porque París tiene reglas muy estrictas en cuestiones de vivienda. En el viejo París, que se le llama la Île de Paris, la isla de París, que son prácticamente los primeros 8 arrondissements, no puede haber construcciones de más de 30 metros de altura. Entonces eso de alguna manera limita las construcciones de edificios o limita la construcción vertical. La isla de París no puede tener construcción vertical. Está prohibido que un edificio tenga más de 30 metros en la isla de París. Por eso precisamente es de ahí porque se tienen fotografías pues solamente de todo lo que es el paisaje, ¿no? Donde la altura de las casas, la altura de los edificios y de las construcciones son prácticamente las mismas. Entonces, pues bueno, eso hace que la cantidad de habitaciones y la cantidad de espacios de vivienda sean muy pequeños, y aparte de que sean muy pequeños, pues obviamente son muy caros. Una vivienda en París te puede salir muy económicamente, por ejemplo, rentar una especie de departamento, prácticamente de 1x2 o de 1x3, te puede salir hasta 1.000 euros o 1.200 euros mensuales. No, hasta obviamente los que viven muy cerca, pues puede haber hasta departamentos o mansiones que te pueden costar hasta miles, ¿no? de euros mensualmente. Entonces, pues bueno, las personas más ricas, las personas más influyentes de París, pues bueno, viven en las primeras regiones de la ciudad. Y pues bueno, aparte es una ciudad cara, ¿no? París en general es una de las ciudades más caras del mundo. Entonces la gente, pues obviamente los parisinos, ¿verdad? Muchos de ellos no tienen inclusive dinero para poder vivir en el centro de la ciudad y lo que hacen es vivir fuera de París. Entonces pueden vivir en un arrondissement que puede ser muchísimo más lejano, como un 20, por ejemplo, un 19, o inclusive fuera del área de París, ¿no? Vivir en los suburbios, que puede ser muchísimo más barato, ¿no? Sobre todo. Recuerden que París está cruzado por un río muy importante, que es el río Sena o la Seine. Okay, el río Sena atraviesa la ciudad y pues bueno, el río Sena ha permitido precisamente, permitido pues el flujo de
de transporte acuático, ¿no? De barcos y de toda esta parte, ¿ok? Como Venecia, por ejemplo, ¿ok? Vamos a continuar. La gastronomía, ¿ok? Francia, pues bueno, es uno de los países, o se considera la cocina más rica de todo el mundo, ¿no? En cuestiones de paladares. Después de ahí, pues, solamente está la italiana y la mexicana. Entonces, la gastronomía en Francia se caracteriza, pues, obviamente por su variedad cultural, por su variedad de sabores, por la combinación que hace, ¿no? De todos sus métodos de cocción y, pues, bueno, todo lo que utiliza como arte gastronómico, ¿ok? Bon, on va continuer. France es très important parce que leur fromage est vin, ¿ok? Francia es muy importante por sus quesos y sus vinos. Al igual que Holanda, por ejemplo, también Francia tiene una industria de quesos muy importante, ¿ok? Entonces los quesos en Francia es algo que pues, bueno, le permite también generar una industria gastronómica, un sector, digamos, culinario bastante pues subrayado, ¿no? Y en el caso de los vinos, pues sabemos que Francia es prácticamente una de las principales productoras, no es que la principal productora de vinos en todo el mundo, ¿no? Y tan es así que, bueno, cada región de Francia, como lo pueden ver en este mapa, pues bueno, tiene producciones específicas de vinos, ¿no? Dependiendo de la región de Francia es el tipo de vino que se produce. ¿Por qué? Porque depende de la uva. Las características de la uva no son las mismas si se cultivan en el norte a si se cultivan en el sur, por ejemplo, o si se cultivan en el este o en el oeste, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque depende mucho de la cantidad de agua, el pH de suelo, la cantidad de sales del subsuelo, inclusive la humedad que puede llegar a tener la región, el clima. Entonces, todo eso hace que, pues bueno, tenga una uva diferente y, por supuesto, la cepa que se utilice, pues obviamente sea muy específica, ¿no? Francia es una gran productora de champaña, por ejemplo. Una de las más conocidas, pues, es el Moët Chandon, que pertenece a una de las principales empresas también del mundo, ¿no? Pero bueno, también pues Francia produce los vinos, los mejores vinos de todo el mundo, ¿no? Y realmente, y a todos precios, ¿no? Creo que también Francia, al ser una industria muy importante de vinos, pues obviamente lo considera dentro de lo que es el régimen alimentario de los franceses, ¿no? Inclusive el vino está considerado dentro de su guía alimentaria, ¿no? Francesa. Bon, les repas typiques françaises, ¿ok? Los platillos típicos franceses. Pues les voy a presentar algunos de los platillos, no son todos obviamente, pero son los más representativos de los que pueden encontrar ustedes cuando vayan a Francia, ¿no? Y les voy a explicar más o menos en qué consiste cada uno de estos platillos franceses, ¿ok? Bon, on va continuer. Aquí tenemos todo lo que se le llama boulangerie. Boulangerie, ¿ok? ¿Qué significa boulangerie? La boulangerie es toda la panadería, todo lo que es los productos de panificación. Y bueno, aquí inclusive también la parte de patisserie, que viene que viene siendo todo lo que es pues galletas, ¿no? Galletería, pasteles y todo lo que son como postrecitos. Entonces, la boulangerie y la patisserie, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos el clásico cuernito, le croissant, tenemos los macarons, ¿ok? Que son los macarrones que le decimos en México, que se venden también mucho aquí en México, ¿no? Han ganado popularidad en los últimos años. Tenemos la baguette, ¿no? El baguette en Francia también es muy importante. El pan que se hace tiene características muy distintas a las de México, en cuestiones como de levadura y toda esta parte. Después tenemos también, por ejemplo, les profiteroles, ¿okay? Los profiteroles, que también en México se consumen, pero bueno, son un poco más escasos, ¿no? En esta parte. Las clásicas en México que también son muy comunes, las crepas, ¿verdad? De crêpes o galette. Atención, en Francia las crepas son dulces, todas las crepas son dulces. Generalmente en Francia la gente ubica las crepas como un platillo dulce. Aquí en México no hacemos discriminación. En México tomamos en cuenta que las crepas pueden ser saladas o pueden ser dulces. En Francia no. En Francia cambia, en Francia es muy diferente. En Francia las saladas pueden ser galettes o se llaman galettes, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que es una crepa, por así decirlo, que decimos en México, pero salada. Le pueden poner igual queso, jamón, le pueden poner cárnicos, le pueden poner diferentes quesos, ¿ok? O inclusive hasta verdura. Y como por ejemplo champiñones. Y también por ejemplo, en el caso de
bueno, la panadería, ¿no? Que tenemos en México, que bueno, a veces es muy común también encontrarla allá en Francia, como por ejemplo los éclairs. El éclair es un panecillo que se hace pequeño, donde pues bueno, se le pone chocolate, hay gente que le pone una especie de, un topping de, como de café también, o una mezcla de café y chocolate, el sabor es digamos dulce, pero bueno, es un platillo, es un platillo, ¿no? Típico de Francia. Y bueno, tenemos las tartas en Francia son muy famosas, y tenemos esta que es la tarte tatin, ok, se debe al nombre de unas famosas hermanas en Francia que se apellidaban Tatin. Y bueno, estas hermanas se dedicaban a vender pasteles, ¿no? En Francia, en el París antiguo. ¿Y en qué consiste? Es una tarta donde es una tarta de manzana, donde la manzana se parte en gajos grandes y los gajos se caramelizan. Se caramelizan previamente a hacer, digamos, el armado de la tarta. Y pues bueno, por eso ha ganado tanto prestigio, ¿no? En el mundo. Y esto se le llama la tarte tatin. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Estos son platillos, digamos, fuertes, por así decirlo, y representativos también de la cocina francesa. El couscous, ojo, el couscous es árabe, ¿sí? Pero, pues bueno, este platillo, aunque el origen sea árabe, en Francia es muy famoso. Francia también ha tenido mucha influencia de los árabes en cuestiones culturales y en cuestiones gastronómicas. Entonces, pues Francia se adueñó también este platillo de couscous, que se hace precisamente con una especie de cereal, ¿no? Que se llama couscous, ¿no? Que está hecho de base de varios cereales como trigo, por ejemplo, el mijo, ajá, y otro tipo de cereales que depende mucho de la región. También tenemos el ratatouille, bueno, de ahí el nombre de la película, ¿verdad? Ratatouille, que es un platillo francés que utiliza precisamente como base la berenjena. Si la berenjena es una verdura que es muy consumida en Francia. Entonces, ratatouille es un platillo pues famoso también. El poulet au-riz, que no es otra cosa más que pollo con arroz, el arroz que nosotros conocemos, claro, preparado y condimentado de una manera diferente, bueno, que se acompaña con el pollo, y el pollo generalmente puede ser asado, horneado o frito. Después tenemos les gargots au beurre, ¿ok? Les gargots au beurre, que son los caracoles a la mantequilla, ¿ok? Que generalmente también tienen todo un proceso, ¿no? de cocción y de horneado. Entonces son típicos de Francia. También tenemos el quiche Lorrain, ¿okay? Que aquí en México le dicen quiche Lorraine, ¿okay? Pero es el quiche Lorrain, ¿okay? El quiche Lorrain es un platillo generalmente salado, bueno, de hecho salado, pero el contenido o el relleno puede ser diferente. Es una masa o lleva una costra de pasta, parecida a la pasta hojaldre, y bueno, se rellena con queso, se rellena con verdura y lleva huevo. Lo que te hace es una especie como de tarta salada, por así decirlo, y se acompaña pues, solamente con vino, se acompaña con algún otro tipo de bebida, ¿ok? Después tenemos el bœuf bourguignon. El bœuf bourguignon es una especie de estofado, ¿sí? Es una especie de platillo donde lleva cárnico, ¿ok? Generalmente es de res, por supuesto. Bœuf es de res, ajá, en francés, bœuf, ¿ok? Recuerden que la O y la E es una letra que es compuesta, ¿ok? Entonces así se escribe y se pronuncia como si fuéramos a vomitar, ¿no? Es bœuf bourguignon, ¿ok? Entonces, lleva verduras, como les decía, lleva vino, se prepara con vino. Muchos de los platillos en Francia se preparan con vino, ¿ok? Entonces, pues también es un alimento esencial y sustantivo para la cocina francesa. Bon, on va continuer. Alors, on va voir les cuisses de renouil, ¿ok? Tenemos entonces las ancas de rana, ¿ok? Las ancas de rana también son un platillo muy común en Francia. Pues son las patitas de la rana, ¿no? Se sazonan, ¿ok? Y se salsean, dependiendo de cómo se van a preparar. Y bueno, también son muy comunes en Francia. Y bueno, también tenemos de truffe, que es una especie de hongo, ¿ok? Las trufas. No las trufas como conocemos en México, que son dulces, que son postres. Las trufas en Francia son hongos, ¿ok? Es una verdura que son carísimas. Carísimas. Estamos hablando que un kilo de trufas en Francia te puede costar hasta 1,000 euros. ¿Ok? Entonces, el sabor de la trufa ¿por qué? Porque la trufa tiene una peculiaridad. La trufa solo crece en lugares húmedos y solo crece al pie de los árboles. Entonces, se tienen que buscar a mano. Y buscar las trufas puede durar muchísimo tiempo. Y la cantidad de trufas que se producen, pues obviamente son muy pocas. Y por eso es de ahí el por qué su precio. Hay trufas blancas y hay trufas negras. Las trufas, pues obviamente, las más caras son las blancas por su rareza, ¿no? Aparte porque no se encuentran. Han llegado a vender trufas hasta en millones de euros, ¿no? Son cuestiones
tremendas, ¿no? Entonces, la trufa lo que hace es que generalmente se raya o se puede poner a hervir una parte para poder sacar una esencia o un aceite. Y ese aceite se utiliza para aderezos de ensaladas, para aderezos de carne o bien para pan, ¿no? Como pequeñas rebanadas de trufa, pero pues obviamente el costo es elevadísimo, ¿no? Inclusive para los propios franceses. Bon, le cinéma, el cine. El cine es tremendamente importante. Sí, el cine como parte de las bellas artes es algo que Francia, pues bueno, sabemos que el cine empezó en Francia por los hermanos Lumière, ¿verdad? A principios del siglo XX, donde pues bueno, el cine como una manifestación cultural dentro de Francia, pues se convirtió en un parteaguas para todo el mundo, aunque sabemos que el cine de Francia no es el cine de Hollywood, no es el cine americano, el cine de Francia, el cine en general, el cine de culto, el cine de arte, es un cine distinto que requiere a veces de características peculiares de lo que es el visor, ¿no? O la persona que va a estar viendo la película. La interpretación que requiere a veces es un poco compleja, por eso no muchas veces a las personas les gusta. Claro, también es un poco crudo, ¿no? Es bastante crudo en algunas cosas. Pues bueno, estas son algunas de las películas que se han convertido o se han vuelto famosas en el mundo. No son las únicas, pero bueno, son algunas de las que yo he visto. Y pues bueno, tenemos en México, algunas han llegado a México, ¿no? Con gran fuerza. Por ejemplo, Los Coristas, Le Choriste, ¿verdad? Que está en Netflix, también estuvo en Netflix. También que bueno, en México se convirtió en algo muy importante. Les Intouchables, que bueno, fue famosísima y han hecho como 4 versiones de esa película. Inclusive creo que esta versión mexicana no lo sé bien. Pero bueno, la primera versión fue francesa, ¿no? Les Intouchables. De que en México se le llamaba Amigos o algo así. Por ejemplo, Irreversible en México, que fue vetada mucho tiempo. Es una película que es considerada como clasificación D para mayores de 21 años. Es una película bastante fuerte, pero que ganó muchísimos premios en el mundo, ¿no? Angel A, por ejemplo, de Luc Besson, que también es muy buena. Se la recomiendo bastante. Paris Je t'aime, que es una especie como de largometraje donde van contando varias historias, ¿no? Dentro de París, que bueno, también gustó bastante. Amélie, por supuesto, ¿no? Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, donde bueno, Ritutu hace su estrellato, ¿no? Como actriz. Y bueno, la película de Amélie en general gusta mucho a la gente. También tenemos otras como por ejemplo Ma vie en rose, Mi vida en rosa, Et si nous vivons tous ensemble, Si vivimos todos juntos. La Vie en Rose, que es la interpretación pues solamente de Marion Cotillard como actriz, ¿no? Como interpreta a Edith Piaf, ¿no? Que es una de las grandes cantantes de Francia, porque bueno, colocó y es la intérprete de la canción La Vie en Rose, ¿no? Que es una de las canciones más representativas de Francia, ¿no? La vida en rosa. Y pues bueno, otra que C'est que mes yeux ont vu, que bueno, es otro que es considerado también importante dentro del cine de arte. Ok, bueno, estas son algunas de las películas que yo he visto y bueno, todas las recomiendo, todas son muy buenas. Bon, va a continuar. Bueno, entonces, pues el cine francés se ha vuelto tan importante en México que pues bueno, tenemos el Tour de Cine Francés, ¿verdad? Entonces el Tour de Cine Francés que cada año se tiene su edición, ¿no? Y es patrocinado por Cinépolis, también por el Instituto de Cultura, y pues bueno, por otro tipo de inclusive la Embajada de Francia, ¿verdad? Y la Federación Mexicana de Alianzas Francesas, entre otras instituciones, donde, bueno, generalmente proyectan las mejores películas de cine francés, no forzosamente de ese año, porque a veces el análisis se hace un año previo. Entonces, pues bueno, el cine francés se ha hecho tan importante que, bueno, comparte premios, ¿no? Dentro de otras muestras internacionales de cine, como el de Venecia, el Bienal de Venecia, la Palma de Oro de Cannes, el Oso de Berlín, por ejemplo, en Alemania, o el premio del Festival Internacional de Toronto, ¿no? Que también es uno de los más importantes en el mundo. Los Óscares no son los únicos, ¿no? Los Óscares son los más comunes, pero bueno, existen otro tipo de premiaciones y otro tipo de organizaciones que premian al cine, ¿no? Y el cine francés en específico, pues bueno, generalmente tiene varias menciones a través de estas muestras o a través de estos festivales, ¿no? Internacionales de cine. Y en México, pues cada año Cinépolis organiza el Tour de Cine Francés durante creo que un mes, me parece, y va proyectando las películas, las mejores películas consideradas, pues obviamente dentro de las más actuales, ¿no? Y pues algunas son muy buenas. Entonces pues les recomiendo que si tienen oportunidad, pues algún día vayan a
por lo menos saber alguna, ¿no? Del tour de cine francés. Bon, très bien, on va continuer. Le thème 3, que es el tema 3, la haute couture, la alta costura. Bueno, sabemos que en Francia, bueno, el tema de alta costura, el término alta costura, pues viene de algo que es construido a partir de personas o creadores de la ropa, ¿no? O de lo que es la moda. Los expertos en moda, los grandes diseñadores han creado objetos de arte, ¿no? Es decir, la alta costura se refiere a la creación de objetos de arte. Es decir, se confecciona una pieza de ropa y esa pieza de ropa llega a ser tan importante o digamos llega a ser tan bella que se considera ya actualmente un objeto de arte. En sus inicios Francia fue la primera ciudad en todo el mundo en tener este tipo fue el pionero de la moda, ¿no? Estamos hablando más o menos del siglo XV, el siglo XVI, ¿no? De 1500, 1400, cuando en Francia la importancia de la vestimenta se volvió tremendamente valiosa y pues bueno, de ahí la creación de varios diseñadores en toda la historia de Francia, ¿no? Y la creación de este término que se le llama alta costura, haute couture, ¿no? Entonces la alta costura, para que una prenda se considere de alta costura, tiene que prepararse o tiene que confeccionarse en un tiempo o en un periodo aproximado de 100 a 700 horas. Es decir, una sola pieza de ropa confeccionada en 700 horas. ¿Por qué? Porque la alta costura requiere que todo el proceso sea a mano. Todo el proceso, toda la confección, toda la costura es a mano. Entonces eso usualmente hacerlo de forma con una buena calidad y con un buen diseño solamente requiere de muchísimo tiempo. Y de ahí el por qué, pues bueno, la alta costura se ha convertido en una industria pues muy importante. Bueno, no la alta costura, sino la moda, ¿no? En general, como tal. El mercado de la moda en el mundo, ¿no? Y que, bueno, Francia es prácticamente uno de los modelos. Sabemos que actualmente la alta costura como tal ya solamente se ve en las pasarelas porque muy pocas personas pues pueden comprar este tipo de prendas, ¿no? Pues solamente el valor que tienen económico es altísimo. Y pues bueno, en Francia han surgido varias marcas muy importantes en el mundo, como estas que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Dior, Chanel, por supuesto, ¿no? Coco Chanel, que fue la pionera de cómo cambió el rumbo de la moda, ¿no? En Francia y en el mundo, ¿no? El hecho de que una mujer se pusiera pantalones, por ejemplo, fue algo que en su época, pues bueno, fue radical, ¿no? Y fue totalmente romper un tabú dentro de lo que eran las prácticas sociales de la Francia de principios del siglo XX. Pues bueno, Coco Chanel es tan importante que, bueno, actualmente su industria se ha considerado la más importante, o por lo menos la industria más cara, ¿no? De todo lo que es el marketing de la moda. Tenemos a Christian Dior, tenemos a Yves Saint Laurent, tenemos por ejemplo a Louis Vuitton, por supuesto que es una empresa que tiene más de 200 años, ¿sí? Que se dedica a la confección, por ejemplo, de bolsas, ¿verdad? Principalmente de accesorios. Christian Louboutin, que es un poco más contemporáneo, pero bueno, que se ha hecho famoso por sus zapatos, ¿verdad? De suela roja y de tacón de aguja muy altos, que es como su emblema. Christian Lacroix, que bueno, es también otro diseñador muy importante en Francia, y bueno, Jean Paul Gaultier, que se acaba de retirar este año, ¿no? Pero que todavía sigue fabricando, sobre todo, fragancias, ¿no? Que es muy importante. Bon, très bien, on va continuer. Le thème 4, ¿ok? El tema 4, donde, bueno, las bellas artes, pues vamos que engloba la literatura, engloba la poesía, engloba la música, el canto, y varias, pero bueno, aquí solamente voy a hablar de algunas, no de todas, pues solamente para remarcar la importancia dentro de las bellas artes en Francia, ¿no? Bueno, la pintura en Francia ha tenido ha sido tremendamente importante, ¿no? La aportación de Francia hacia las bellas artes desde la pintura ha sido sustantiva, ¿no? Y ha sido crítica. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este cuadro se llama, esta obra, perdón, se llama La Liberté guidant le peuple. Entonces es como la libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, que bueno, está basada, o de aquí se basa Víctor Hugo, para construir su obra, o que escribir su obra de Los Miserables, ¿no? Les Misérables, que bueno, también es una obra muy importante dentro de la cultura francesa. Alors, Auguste Rodin, avec la sculpture, ¿ok? Augusto Rodin en la escultura, tenemos que bueno, Rodin es un gran escultor francés, donde sus obras le han dado la vuelta al mundo, ¿no? Y tenemos esta que se considera una de las más famosas de él, que es El Pensador, Le Penseur. Ok, très bien.
Alors, l'architecture, c'est très important aussi. La arquitectura también es muy importante, ¿ok? Tenemos, pues bueno, en París está rodeado de palacios, ¿no? Está rodeado de construcciones que son tremendamente importantes, ¿no? Y que inclusive son preciosas las construcciones. Tenemos el Palacio del Louvre, que bueno, fue una fortaleza en la Edad Media, estamos hablando del año 1300, donde se construyó como una fortaleza de la Edad Media y que posteriormente fue cambiando su uso hasta que en el siglo XVI se empezó a construir, se empezó a utilizar como una residencia monárquica y se convirtió en un palacio. Y bueno, el Palacio del Louvre a lo largo de estos cientos de años, ya casi miles de años, ¿verdad? Ha sufrido pues extensiones, por ejemplo, le han construido alas nuevas, ha sufrido modificaciones dentro de su interior, porque inclusive hubo un tiempo en el que sirvió como oficina gubernamental, pero ya no se utiliza. Inclusive la pirámide esa tan famosa que está se le llama el patio de Napoleón, ¿sí? Que está en ese cuadro, en esa plaza del Palacio del Louvre. Esa pirámide, pues bueno, es reciente, se empezó a construir en los años 80, y se inauguró a mediados de los años 90, donde, bueno, mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Qué es esa pirámide? Pues bueno, es otra cosa más que la entrada principal al Museo del Louvre, el Palacio del Louvre, pues bueno, el Palais du Louvre, aguarda una de las colecciones más grandes de arte de todo el mundo, que es precisamente el Museo del Louvre. El Museo del Louvre es enorme, enorme. Se necesitarían alrededor de un año, ir todos los días un año, con un promedio de 8 horas todos los días, para poder visitar todas las salas y ver todos los objetos que existen. El Palacio del Louvre tiene muchísimas salas, es enorme. Generalmente cuando uno visita el museo, pues normalmente tú tienes que decidir qué es lo que quieres ver, ¿no? Porque finalmente es tan grande, de verdad, que es imposible verlo, ¿no? En un solo día. Entonces, pues bueno, esta forma de esta manera, perdón, pues bueno, se recrea una necesidad de pues volver, ¿no? Después al museo. Y bueno, la Torre Eiffel, ¿no? Que bueno, es la Tour Eiffel, que es uno de los emblemas de Francia, ¿no? Y de París. Y en todo el mundo, ¿no? O sea, uno ve la Torre Eiffel y inmediatamente lo asocia con París o con Francia, o el francés, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Porque, bueno, esta torre se construyó como parte de un concurso. Se realizó un concurso a nivel internacional donde se presentaron varios proyectos arquitectónicos y pues bueno, finalmente Auguste Eiffel, que fue precisamente el arquitecto que presentó la propuesta, fue el que ganó, ¿verdad? En aquellas épocas, estamos hablando de finales del siglo XIX, sí, ganó la propuesta y bueno, se erigió esta torre en el centro de lo que es París. Y bueno, hasta su fecha el gobierno de Francia ha invertido millones de euros para poder preservar la estructura, porque es una estructura de más de 100 años, está hecha de hierro forjado, pero le han tenido que, pues de alguna manera, reforzar, ¿no? Con capas inclusive hasta de cobre, con capas de otro tipo de metales para evitarlos de la corrosión, de la lluvia ácida y otro tipo de fenómenos naturales. Bon, très bien. La musique c'est très important pour le français, ¿ok? La música es muy importante para el francés, porque uno aprende también a través de la música. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que cuando uno aprende un idioma, escucha música y repite y canta y repite y canta. Y de esa manera tú vas escuchando y vas mejorando y tu comprensión acerca de la lengua también se va afinando. Y bueno, aquí tenemos dos cantantes importantes de Francia. Una es Edith Piaf, ¿verdad? Que bueno, se convirtió en el emblema de Francia al interpretar la canción de La Vie en Rose, ¿verdad? Y no solamente la única, digo, tiene varias, tiene La Vie en Rose, tiene Rien de Rien, ¿verdad? Tiene otras como La Bohème, por ejemplo, y otras canciones que interpretó en su época. Y bueno, Edith Piaf se convierte en un ícono musical de Francia. Obviamente son cantantes clásicos, ¿no? No son cantantes actuales. Para eso solamente tenemos otro tipo de cantantes, ¿no? Pero digamos que ahorita son de los clásicos o los íconos, ¿no? Musicales de Francia. También tenemos, por ejemplo, a Charles Aznavour. Charles, pues obviamente ya falleció en el 2018, me parece. Pero bueno, tiene canciones muy famosas, ¿no? Como Venecia sin ti, que se le llamó aquí en México, pero en francés era Que c'est triste Venise, ¿ok? Qué triste es Venecia.
donde, bueno, Charles Aznavour no solamente interpreta clásicos, ¿no? De la música francesa, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son algunos de los autores que yo les recomiendo escuchar, sobre todo cuando uno va aprendiendo francés, porque el francés que ellos hablan, o el que ellos cantan, mejor dicho, es un francés muy marcado, y eso permite ir identificando las palabras, ¿sí? Entonces, precisamente por eso recomiendo yo que escuchen estos cantantes. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. C'est todo por aujourd'hui. Es todo por hoy. Y pues bueno, la clase de hoy fue un poco más cultural, espero que les haya gustado. Recuerden que pues el viernes terminamos entonces nuestro curso de francés. Y bueno, continuando probablemente en el verano, ¿sí? Con el francés, con el curso de francés 1, ya será entonces francés 1, ¿ok? Ya veremos un poquito de más estructuras. Y pues bueno, espero que recuerden que todos los materiales, todas las clases están grabadas en mi canal de YouTube y que pueden verlas cuando ustedes quieran. Bon, merci à tous et bonne journée. Muchas gracias a todos y buen día.